Es un gusto verle, que esté aquí. Y bueno, hemos tomado esta serie ya unos domingos atrás y se ha abarcado durante este tiempo ciertas características que vemos en el fruto del Espíritu Santo. Y esta enseñanza es una enseñanza muy hermosa, ya que lo que estamos aprendiendo, lo que debe de caracterizarnos es, una vez aprendido, lo tenemos que llevar a la práctica, ¿verdad? Entonces, al ejecutar estos elementos en nuestro diario vivir, vamos a tener un resultado, vamos a reflejar quizás con pequeños o grandes detalles cómo se desarrolla el carácter de Cristo en mi vida. Y también vamos fortaleciendo áreas de nuestra vida como cristianos que también deben de reflejar la madurez. Amén. Entonces, cada domingo, hablando específicamente en esta serie, se nos ha dado palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esta enseñanza sea practicada, ¿sí? Así, por ejemplo, cuando los estudiantes están yendo a sus escuelas, yendo a sus áreas de trabajo, ya los que van más avanzado, ¿qué hacen, por ejemplo, los dentistas? Los mandan a prácticas, ¿verdad? Los maestros les vierten la enseñanza en donde les dicen, mira, esto se tiene que hacer así, este es el procedimiento, tienes que hacer esta parte. Mira las incisiones, mira cuando veas esto, aquí. Entonces ellos escuchan y a lo mejor el maestro está practicando con formas físicas y les dice, mira, ten cuidado en esto, si encuentras esto vas a tener que hacer esto. Pero llega el tiempo en que el estudiante tiene que ir primero a sus prácticas, ¿no?, profesionales, y empieza a ir quizás a ciertas escuelas, quizás a ciertos centros de salud, en donde él empieza a practicar lo que el maestro le enseñó. Entonces, nosotros como cristianos, cada enseñanza que nos den, ¿qué debe de decorarla? Nuestra práctica. Tenemos que practicar la palabra de Dios en nuestra vida. Efesios 4:13 nos señala que estas enseñanzas deben de llevarse a la práctica. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Y con todo esto, amado hermano, nuestro carácter, nuestro estilo de vida tiene que reflejar a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esto nos habla, a veces decimos, pero ¿cómo? Fíjese que tenemos una gran ventaja, porque nos ha dado el Espíritu Santo esa capacidad para que cada tarea que desarrollamos en nuestro diario vivir podamos reflejar una vida en Cristo. Es decir, amado hermano, que no estamos solos. Codea al de lado y dile, no estás solo. No estás solo. Y eso es una gran ventaja, amado hermano, que no estamos solos. Tenemos a ese compañero que nos guía, que nos da dirección, que nos dice, debes de caminar como Cristo Jesús. Pasos firmes y seguros. No como los que decían, no sé, alguna vez si usted lo llegaron a regañar cuando hacía la tarea y que de repente hacía una letra mal o una suma o una resta mal, y los padres nos decían, tú estás como el cangrejo, vas para atrás, en lugar que vayas para adelante, vas para atrás. Entonces, no seamos cristianos cangrejos, hermano, no retrocedamos, tenemos una visión por delante, tenemos a Cristo Jesús hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. Gloria al Señor. Así como
hemos cantado muchas veces, hay una canción que nos habla de, ¿se acuerda? Que mi vida sea el reflejo de lo que estás haciendo, que el poder de tu palabra para transformar. La palabra de Dios, ¿qué hace? Transforma nuestro corazón y nuestro diario vivir. Pero es necesario que la pongamos en práctica. O sea, esto es una palabra muy recurrente para nosotros, la práctica. De nada sirve que vengamos, tomemos un lugar. ¿A poco no nos cansamos de estar un poco sentados y decir, ay, Señor, aquí 1 hora ya? Pero que esa hora sentado valga la pena, que diga, esto aprendí que debo reflejar el carácter de Cristo en mi vida, lo practico. Gloria a Dios. ¿Y qué va a pasar? Todo este crecimiento, amado hermano, que nos da la palabra, se tiene que ver reflejado en nuestro carácter. Uno de esos resultados es que ya no voy a ser un cristiano emocional que se deja llevar solo por el momento. Por ahí les dicen de mecha corta, ¿verdad? Y las emociones, y ya no reacciono impulsivamente. ¿Sí? Hay 2 tipos de cristianos, amado hermano. Uno que aplica la palabra y otro que es cristino, que vive como quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el cristiano? El que vive firme conforme a la palabra, va a venir la situación difícil, va a venir la prueba y va a decir, ¿qué haría Cristo? Señor, ¿qué hago? Mira esto. Pero un cristiano que agarra y dice que no está cerca de Dios, ¿qué va a decir? A ver, ¿cómo nos vamos, no? ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo me dijo? Y de repente van manejando y ¿por qué te me atraviesas? ¿Les ha pasado? ¿Cómo reaccionaría en nuestros momentos diarios? Somos tan acelerados, amado hermano, que nos enojamos hasta porque no nos den el atole y el tamal rápido, ¿verdad? Llegamos en 4.º lugar y queremos ser los primeros. Tenemos que tener paciencia. Entonces, ¿se acuerda que dijimos que hay pequeños y grandes detalles? Ya nos viene a reclamar el vecino o se estacionan enfrente de nosotros y ¿qué decimos? Ay, ya se puso enfrente, pero ahorita le voy a ir a tocar. ¿Así reacciona? Qué difícil, ¿verdad? Ven que hay pequeños y grandes momentos para reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Cuando los papás, fíjese, ahorita voy a ir más adelante, pero en verdad que a mí Abdiel me enseña mucho referente al carácter, porque él es un niño. Los niños son muy inestables en sus emociones. ¿Y qué pasa? Ya les mandamos a hacer algo y ¿cómo reaccionan? Si están ocupados en otras cosas, ahorita. ¿Y qué les decimos nosotros? A ver, cuando cuando papi te dé una orden, ¿a las cuántas veces tienes que obedecer? A la primera. Ahora usted dice, sí, amén, aleluya, los padres, ¿verdad? Pero a usted, Dios nos da una orden, ¿al cuánto tiempo obedece? ¡Auch! ¿No? Ya nos tocó, ¿verdad? Pero entonces decimos que es necesario, fíjese, hay una diferencia muy grande en un cristiano que vienen las situaciones difíciles, que viene la prueba, que viene el conflicto y dice, ¿cómo actuaría Jesús? Y pensamos, ¿verdad? Entonces esas elecciones se van a nuestro pensamiento y estamos diciendo, ¿cómo voy a reaccionar? A un cristiano que es impulsivo, que no piensa y ahí te voy, ¿verdad? Entonces hay una diferencia muy grande entre los impulsos y las decisiones. Las decisiones van sometidas al entendimiento de la palabra, pero los impulsos no se piensan y actúas sin pensar. ¿No ha dicho esa situación? Ay, es que actué sin pensar, es que no lo pensé. Pues es necesario pensarlo con la palabra de Dios.
Debemos de llevar todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones filtradas a la palabra. Y esto nos va a ayudar, amado hermano, a reflejar el fruto del Espíritu Santo en todas mis decisiones. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo actuaría Cristo Jesús? ¿Qué ejemplo me daría Cristo Jesús? Y aquí podemos decir algo importante. El Señor, a través de su palabra, específicamente en esta serie que hemos analizado, Cristo ha empezado, su Espíritu Santo ha empezado a desarrollar la obra en nosotros. ¿Ha visto algo que dice obras en construcción? Dios nos está construyendo cada día, quiere ver algo en nosotros. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ha empezado una obra en ti. El hecho de que estemos en este lugar, amado hermano, ocupando ese asiento que está usted, no es una casualidad. Dios tiene un propósito de salvación para nosotros. Y fíjese, si nosotros predicamos hacia fuera, hacia las personas que no conocen a Jesús, más bien el propósito principal de esto es el arrepentimiento para que vengan a salvación. Pero nosotros ya conocemos de Cristo Jesús, ya somos hombres y mujeres que nos hemos arrepentido, que les hemos conocido. Entonces el propósito de nosotros es crecer cada día en Cristo Jesús. Dice la palabra, menguar para que Él crezca. Y entonces dice Efesios 4:28 al 30, nuestra vieja pasada manera de vivir, nuestra forma de vivir era muy diferente a la de hoy que conocemos a Cristo. Y fíjese, Efesios recuerda esto, el que robe, no robe más, reflejando no solo la acción de robar, sino todas las acciones que llevan con ello el pecado, ¿sí? Sino más bien que trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces ya se dio cuenta, aquí Efesios nos lleva hacia un camino de decir que hay acciones que son malas, que son pecado y que es necesario cambiar. Y dice aquí la palabra, haciendo con tus manos lo que es bueno, a fin de que debes también de ayudar a los demás, y esa parte es un resultado, ¿no? Con el que tiene necesidad. Y vaya hoy en día que la gente tiene necesidad de Cristo Jesús. Tiene necesidad de conocer al Dios vivo, al Dios que hace milagros, al Dios de salvación, al Dios que puede sanar, ¿verdad? Nos ha pasado que por lo menos una vez a la semana, no sé ustedes esta parte, pero cuando somos cristianos nuestra vida ya no es igual. Por lo menos, amado hermano, una vez a la semana, y eso hablando mínimamente, nos encontramos a alguien para predicar. Y decimos, ay, ¿por qué significará? ¿Por qué me cuenta todo esto? Y todavía nos preguntamos así, ¿no? Y el Espíritu Santo aquí con la rama, predica, háblale de Cristo, dile que en Él hay salvación, que aquí hay vida eterna, que Él es el agua de vida. Y nosotros, ay, mi mandado, tengo que hacerlo. No, tengo que ir a trabajar. Estamos distraídos en otras cosas y necesitamos enfocarnos en lo que es importante, en lo eterno. Ya vivimos mucho en lo terrenal, ¿verdad? Día con día, los afanes, las situaciones, el trabajo, la carrera, ya otra vez van a empezar el corre y corre con los niños. Pero lo más importante tiene que ser Jesús en nuestra vida. Eso es lo más importante.
debe de ocupar el primer lugar, más que mi esposo, más que mis hijos, más que mi trabajo, más que todo. El Señor tiene que reinar en nuestro corazón, debe de ocupar el primer lugar. Y nos cuesta decir amén, porque estamos aferrados a lo terrenal, amado hermano. Pero dice su palabra: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Dice que para que los que predicamos el evangelio, para muchos es locura, pero nosotros conocemos que esa locura es la salvación en Cristo Jesús. Y nosotros, amado hermano, hemos conocido al Dios que provee, al Dios que sana, al Dios que hace esos milagros, que es un Dios sobrenatural, que nos consuela en las pérdidas, que nos restituye aquello que hemos perdido. Pero es necesario obedecerle, amado hermano. Es necesario creer a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer en Él y dar pasos de fe, ¿no? Muchas veces, sobre todo los que somos muy racionales, los que razonamos y pensamos todo, a veces decimos: híjoles, ¿cómo le voy a hacer a esto y esto? Y a veces yo estoy así. Y hoy, ¿cómo voy a lograr esto? ¿Y cómo voy a tener esto? ¿Y cómo voy a hacer esto, Señor, en este evento? ¿No? Y el Señor me dice: a ver, cálmate. Es necesario que des pasos de fe. Nosotros vamos avanzando, el Señor va proveyendo. Nosotros vamos creyendo, avanzando, y el Señor va recurriendo en los medios. Él es un Dios que provee, pero es necesario obedecer. Caminar con pasos de fe. El cristiano debe de caminar así. Y bueno, y seguimos. Dice en Efesios: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan. Amado hermano, ¿qué tipo de palabras están saliendo de nuestra hermosa boca? ¿Qué hablamos? Es lo que nos está diciendo aquí la palabra, que sea para buena, para que, dice, sino que la que sea buena para edificación, ¿no? O sea, debemos de decir palabras buenas que edifiquen a aquellos que nos escuchan, ¿verdad? ¿Cuántas palabras decimos? No, si ahorita venía mi hijo, pero sí como periquito, y mi esposo ya nada más lo veía: ay, ya no sé cuánto dice. Y así a veces nosotros somos así, pero ¿cuántas de esas palabras están siendo para edificación? ¿No? ¿Cuántas de esas palabras compartes para salvación? Para que aquel que te escuche diga: ¿de qué me está hablando? ¿De un Dios? Y tú empiezas a sembrar palabra en la vida de las personas. Pero si siembras otra cosa, el chisme santo, como nos decían ayer la novela ¿de qué era? Las turcas, dice una hermana. Entonces, ¿qué estamos hablando en nuestra boca? ¿No? ¿Qué estamos diciendo? ¿Todavía se salen cangrejos por la boca? Qué fuerte. Estamos introduciéndonos al tema que es la templanza. Último elemento, ¿qué le parece? La templanza. Y dice así, nos quedamos con edificación para Efesios 4:28, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado. Fíjese, hay palabras que se deben de decir según la necesidad del momento, para impartir gracia a los que nos escuchan, ¿no?
Pero ¿qué tal? Te llega alguien a acusar de alguien y te dice, mira que fulanito de tal me dijo así. ¿Y tú qué le dices? Se pasa, ¿cómo se atreve? Mira, ¿le encendemos más el fuego o somos pacificadores que imparten gracia? ¿Cómo somos? Ay, qué silencio, no me espante, hermano. Debe decir, pacificador, gloria al Señor. Y bueno, parte de la templanza, entrando ya a la definición, se va a reflejar mucho para poder entender esta definición que el día de hoy vamos a abordar. Va a ser como número 1, que se acuerda que estamos leyendo la parte de Efesios 4, 28, 30, donde empieza, el que hacía esto, ya no lo haga, sino que haga lo bueno, ¿verdad? Entonces, la templanza también se va a ver reflejada en nuestras acciones, pero también se va a ver reflejada, como también lo vimos ahorita en Efesios, que no debe de salir de vuestra boca ninguna palabra mala. También se va a ver reflejado en lo que hablamos. Y siendo un poquito más técnicos ya en la terminología, encontramos dentro del concepto de templanza, para poder entenderla de una forma más práctica, de una forma más completa, algunas terminologías que nos van a ayudar a ir por el camino correcto de esta definición. Es decir, si nos vamos a la etimología, hablando en el verso 23 del libro de Gálatas, capítulo 5, vamos a entender que la templanza, la palabra que viene ahí como elemento del fruto del Espíritu Santo, se traduce como encrateia. Es un término griego que significa o se traduce como dominio propio, ¿sí? Pero también se va a traducir como fortaleza, ¿sí? Entonces, retomamos una vez más. Templanza, en el original de esta palabra que viene en este versículo 23, que va a ser el último elemento del fruto que vamos a estudiar en esta serie, quiere decir dominio propio, ¿sí? Se traduce como encrateia, que significa dominio propio. Y entre algunas otras veces podemos encontrar, esta es una de las veces, pero hay otras 2 veces dentro del Nuevo Testamento que nos encontramos esta palabra, que es encrateia, dominio propio, que está en 2 de Pedro, pero también la vamos a encontrar en el libro de Hechos, en su capítulo 24, ¿sí? Entonces, vamos por el primer línea de entendimiento de esta palabra. Vemos que templanza también se puede entender como dominio propio. Pero también podemos ver que la palabra templanza se va a traducir como una forma de actuar con sobriedad, con moderación de carácter, una persona que se relaciona de una manera equilibrada con las demás personas, que tiene control de sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos, como lo que nos introducimos anteriormente, ¿verdad? Entonces vemos que hay un control de emociones, que es capaz de dominar el impulso, y esa es otra línea de lo que significa esta definición de templanza. Pero también hay otros que han estudiado esta palabra y han dicho que la palabra templanza se puede comparar mucho con la paciencia. Es decir, la paciencia, ¿se acuerda que también hace 1 mes y medio me tocó compartir esto? Y decíamos que la paciencia es la capacidad de soportar, ¿se acuerda? Alegremente, ¿sí? Entonces, podemos hacer esta comparación entre la paciencia y la templanza. La paciencia nos va a llevar a la capacidad de soportar en virtud al tiempo, ¿sí? Pero la templanza es la capacidad de soportar
en virtud a la intensidad de la situación. Entonces, ¿qué tanto estoy siendo capaz de soportar en virtud a los problemas, a las situaciones difíciles que se me presentan día a día? Entonces, fíjese, ya vamos avanzando 3 líneas de la definición de templanza. Es una definición muy completa. Y hay otra que me gustó mucho. Esta otra línea de la definición de templanza la encontramos, fíjese, en la industria de la metalúrgica. Es decir, la metalúrgica es una disciplina que se encarga del fortalecimiento de algunos tipos de metales, ¿sí? Para sacar o extraer lo mejor del metal. Entonces, podemos traducir aquí que la templanza, comparando con esto, va a ser la fortaleza que se adquiere un material cuando es sometido a situaciones extremas, y en ese proceso el metal mejora su fortaleza. ¿Y qué vamos a tener después de esto? Aunque es un proceso fuerte, aunque es un proceso muy duro, muy áspero, este tiempo en donde es sometido este material a situaciones extremas va a tener como resultado que los metales obtienen materiales con las propiedades deseadas. Es decir, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, muchas de ellas van a traer como resultado lo que Dios quiere formar en nuestra vida y en nuestro carácter. Y hay situaciones que son complicadas, pero el Señor está extrayendo lo mejor de lo que estoy hecho. Es decir, a veces nos lleva a situaciones extremas en donde tenemos que reflejar el fruto del Espíritu en general. En este caso estamos hablando de templanza, pero ¿qué tal qué tal soy para soportar en situaciones difíciles, para que Dios pueda extraer lo mejor que hay en mí? Gloria a Dios. Y bueno, fíjese que es curioso ver que dentro del Nuevo Testamento Pablo, ¿se acuerda que referimos que dentro de una de las definiciones es dominio propio? Y allí en la segunda carta a Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nos ha dado la templanza para resistir las situaciones difíciles, la prueba, los problemas. Híjoles, hermano, a veces decimos, tengo problemas muy grandes, pero cuando Dios nos permite escuchar a las demás personas, decimos, híjoles, esto no se compara ni a lo que estoy pasando, ¿verdad? Una enfermedad. Fíjate, en la semana platicaba con una señora que por ahí vende en la casa unas tostaditas ahí en la esquina, muy buenas, y se enfermó de cáncer, y es una señora muy trabajadora, y traía acá su catéter y todo, y de repente yo la escuchaba y me decía, fíjese que ahora sí le quería quedarme internada, y yo se me hizo curioso su manera de decir que quería quedar internada, ¿no? Y yo, ¿cómo no? O sea, no me resultó. Y le dije, ¿pero por qué se quiere quedar internada? ¿Por qué le gusta el hospital? ¿O cómo? Es que cuando yo me quedo internada, se activa un seguro en el que me dan por día cierta cantidad. Entonces a mí me conviene más ese seguro a trabajar ahorita por lo que estoy padeciendo. Entonces yo me quedaba, wow, ¿no? O sea, a veces no sabemos cómo las personas quieren solucionar la parte de… Es una mujer sola que tiene a sus hijos, que ahí van ya creciendo, pero cada persona tiene
unas dificultades bien intensas, ¿verdad? Y que no sabemos y que esas personas necesitan de Jesús. Pero yo la veía así con esa tranquilidad de decir, pues yo prefiero estar internada. Yo sí dije, nosotros oímos la palabra hospital y decimos, Señor, por favor, que nunca nos va a tocar esto. Pero miren, ella, su necesidad, el tipo de situación que está viviendo, la hace tener esa respuesta. Como cristianos, amado hermano, el Señor quiere que saquemos ese fruto, ese carácter de Cristo en las situaciones difíciles que tengamos. Que sea natural, pero para eso necesitamos más de Dios, más de Él cada día. Pablo hace ese contraste de que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero también vemos a Pedro, en 2 de Pedro, en el capítulo 1 de los versos 5 al 8, nos habla también de esta parte de dominio propio que también se puede entender como esa templanza. Y nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque sin estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, ya vio toda esta lista de situaciones que nos enumera Pedro, en donde nos dice, es necesario que añadan a la fe esto y esto, y entre ellos nos encontramos el dominio propio. Porque si no nos añadimos estas cosas, vamos a estar ociosos. ¿Y cómo se refleja el ocio? Muchas veces el resultado del ocio es pecado, porque nuestra mente no está enfocada en Cristo, está enfocada en otras situaciones, menos en su palabra, menos en la guianza del Espíritu Santo. Estamos enfocados. Fíjese, Gálatas comienza así, el contexto de lo que hoy estamos abordando empieza como describiendo las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y empieza, porque el deseo de la carne es esto, y usted ahí viene. Y todas estas situaciones, usted dígame, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer a la carne o al Espíritu? Qué fuerte, ¿verdad? Tenemos un reto muy grande. Por eso la palabra nos aconseja cercanía. Necesitamos estar cerca de Jesús. Necesitamos estar cerca de su palabra. ¿Para qué? Para que le conozcamos más a profundidad y sepamos cómo tomar las situaciones difíciles, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra manera de hablar. Y más cuando ya tenemos años, amado hermano, como cristianos. Sí debe de haber un cambio, debe de haber una madurez. Ayer en la conferencia que nos impartieron, a donde fuimos, la hermana decía que es muy bonito ver cuando una persona empieza su vida cristiana en el servicio y va poco a poco. Y de repente, a lo mejor cuando comienza a predicar, comienza a confundir a Moisés con Noé, y comienza a confundir a Jonás, a José, pero lo estás empezando a hacer.
Pero cuando vemos el desarrollo de la persona y vemos ese fruto en su vida que está dando ya una madurez, decimos, ¿en qué momento creció? Y eso nos da alegría. Pero ¿qué cree? También hay cristianos que decimos, híjoles, ese cristiano se ha quedado pero enano, no avanza. Llegan las cosas y reacciona impulsivamente y le dicen que no te vayas por ese camino. ¿Y qué hace? Se va. Te dice, por favor no vayas a hacer esto, y lo hace. Y todavía nos predican, ¿y qué creen? Lo volvemos a hacer. Y ay, las piedras, ¿verdad? Ya nos están cayendo. ¿Y qué cree? Necesitamos templanza. Y bueno, continuando con este desarrollo de esta temática, podemos entrar a distinguir algunas evidencias que debemos de reflejar en mi vida cristiana, que van a decir, este cristiano tiene templanza. Entonces va a haber algunas evidencias que nos ayudan a entender si estamos desarrollando este elemento tan importante que es la templanza. Y la primera evidencia la encontramos en Hechos 24:24. Si usted me quiere acompañar, por favor. Hechos 24:24. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, voy a leer dos versículos, que es el 24 y el 25. Usted póngame atención. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, que dice ahí la siguiente, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Ya le puso atención a esos dos versículos? Bueno, aquí tenemos un contexto muy rápidamente. Dice que es la defensa de Pablo ante Félix. A Pablo se le estaba acusando de que estaba hablando acerca del camino. ¿Cuál camino? Pues del camino de Jesús, ¿verdad? Y entonces lo estaban acusando de ser un hereje, de ser alguien que alborotaba a las personas, pero realmente sabíamos que Pablo estaba predicando la verdad, la sana doctrina. Y entonces llega un momento en el que lo llevan con una persona que se llama, ¿cómo? El verso 24, ¿con quién lo llevan? Dice, algunos días después, viendo ¿quién? ¿Cómo se llama? Félix. ¿Con quién más? Con Drusila, su mujer, que era judía. ¿Llamó a quién? A Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Entonces tenemos un escenario de tres personas, ¿ya se dio cuenta? Félix, su mujer, y Pablo. Bueno, este pasaje nos va a ayudar a entender esta primera evidencia, y la evidencia se llama que una persona, un cristiano que refleja la templanza, se va a ver reflejado en cómo responde a las circunstancias difíciles, ¿sí? Pablo estaba siendo acusado, ¿ok?, de ciertas situaciones en donde, así como acusaban a Jesús de la doctrina que estaba enseñando, de lo que estaba diciendo, aquí también se estaba acusando a este Pablo de situaciones similares. Entonces lo llaman y entonces él responde, ¿verdad?, a situaciones difíciles. ¿Qué les dijo? Fíjese, aquí la misma palabra nos guía a lo que le respondió Pablo o a lo que le enseñó Pablo a este hombre. Y dice aquí que fue llamado Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿De qué le estaba predicando? De la fe en Jesucristo. Y aquí hay un marco importante, porque
Pablo ocupa 3 cosas importantes que nos habla este verso 25 de lo que le estaba predicando en la fe. Y fíjese, Pablo era un hombre muy inteligente y a las personas que abordaba o a quien la predicaba de Jesús, él lo tomaba en la línea correcta, de acuerdo a la cultura que estaban viviendo y de acuerdo a la autoridad de la persona con quien estaba hablando y de acuerdo al contexto de vida que la persona estaba viviendo. Y él predicaba de acuerdo a esto a Jesús. Y aquí ocupó 3 características importantes para hablarle a este hombre de Jesús. Y aquí el verso 25 nos lleva a entender cuáles fueron esas características. Pablo le habló a este hombre de Jesús a través de la justicia, le habló del dominio propio y le habló de un juicio venidero. Fíjese, cuando le habla de la justicia, le habla referente a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué creen que le estaba hablando de la justicia? Porque a él lo estaban acusando injustamente y era necesario hablar que Jesús impartía justicia. Pero fíjese, también le habla acerca de Jesús enfatizando algo que es el dominio propio, ¿se acuerda? Aquí vemos que igual que abordamos que la palabra de templanza se traduce como dominio propio. Y aquí entra algo bien interesante, porque estaba enfrentando a este hombre Félix con su pecado. En la cultura de aquel tiempo había 3 características por las que la gente, se veía un descontrol, que era la parte de la comida, la parte sexual y la parte de sus acciones, cómo estaba siendo el comportamiento. Y entonces por eso Pablo le habla a este hombre del dominio propio. Le dice, es necesario que controles tu forma de alimentarte, ¿no? Es necesario que controles la parte que habla de toda de la sexualidad y es necesario que controles tu manera de dirigirte. ¿Y saben por qué? Porque dice históricamente que este hombre ya había tenido muchos recasamientos y que la persona con la que estaba, ¿qué creen? Pues estaba mal. Y por eso él enfrentaba y le decía esta parte. Le decía, ¿sabes qué? Ten dominio propio, corrige tu vida, ¿no? Actúa como es bueno. ¿Y cuántas veces, amado hermano, nos han llamado o nos han dado esta exhortación? Corrígete en esto, por favor, haz esto. Mira, Dios te quiere bendecir, pero es necesario arreglar tu vida. ¿Y cómo nos responden las personas cuando hemos tratado de predicar? ¿No nos pasará igual que el Pablo? ¿Cómo le responde él? Le dice, Félix se espantó, ¿no? Porque lo estaba confrontando con situaciones quizás incómodas. Y cuando la gente es confrontada con su pecado, ¿le gusta? No, ¿verdad? Se espanta porque dice, ay, pero ¿a poco esto es pecado, no? Pero ¿a poco esto es? ¿A poco uno hace daño? ¿A poco esto es malo? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? ¿No? ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos dicho? ¿No? Y entonces lo mismo le estaba pasando a este hombre que dijo, ay, un juicio venidero, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa? Se espanta. ¿Pero qué creen? Es bueno espantarse, pero no solamente que quede ahí, sino debemos arrepentirnos y corregir la situación que hay de pecado en nuestra vida, ¿no? Porque ¿a poco no cuando nos hablan de pecado nos incomoda? Y ya si traemos cuello nos empezamos, ay, qué calor, ¿no? Qué espanto. O si traemos las mujeres con el abanico, ¿no? Ya por favor, no siga, no hable de esa línea. Pero la palabra que cree también nos habla de pecado. Y hay situaciones en nuestra vida que tenemos que corregir. Y a veces hay temas que no nos gusta tocar, como lo es el sexual, ¿no? Pero es necesario que también en esta área tengamos pureza y vivamos en santidad.
Entonces, ¿cómo estamos ocupando nuestros ojos? ¿Sí? Hay situaciones que sabemos que son pecado y no tenemos que estar ahí, y no tenemos que escuchar, y no tenemos que ver. Entonces son cosas que traen este silencio, pero que es necesario confrontar y tocar. Por si hay algo de alarma, por si hay alguien que está viviendo esta situación, pueda corregir y decir: Señor, me arrepiento, ¿verdad? Y cambiar totalmente esa situación. ¿Sí? Porque es necesario que vivamos en santidad. Y santidad es apartados. ¿Para quién? Para Dios. Ahora bien, cuando a este hombre se le confrontó con esto, dice, se espantó. ¿Y qué le dijo después? Le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuántas veces nos ha pasado así con la familia? O con un amigo, o con una persona que le queremos compartir de Dios y nos dice: no, a mí no me hables de eso, ¿no? O ya después me dices, después. Pues ¿qué creen? A Pablo le pasó lo mismo. Y a nosotros, ¿por qué nos vamos a exentar, verdad? Y que se siente feo, ¿no? Que nos dicen: ya no me hables de tu Dios. Y sobre todo cuando es cercano, decimos: ay, Dios. Y ese llamaré se queda con la línea de ti, ya nunca llama, nos colgó el teléfono, como quien dice. Y bueno, fíjese, a veces en el verso 26 vemos, esperaba, fíjese, ¿qué es lo que esperaba Félix con esta conversación que tuvo con Pablo? Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Gracias. Por lo cual muchas veces lo hacían venir y hablaba con él. Fíjese, cuando él se acercó, cuando lo mandó a llamar a Pablo, Félix esperaba su mordida. A decir: ay, este predicador, como tiene muchas iglesias que lo siguen, ha de haber pesos, ¿no? Bueno, quién sabe qué moneda había en ese tiempo, pero decía: aquí hay dinero. ¿Y qué pasó? Pablo sí le dio riqueza, pero no la riqueza material que esperaba. Le habló de un tesoro eternal, un tesoro eterno. Le habló de Jesús y de las características que es seguirlo, que le habló de la justicia, le habló del dominio propio, le habló de que hay un juicio, que no todo se queda así, sino que tenemos un Dios justo que da a cada quien lo que le corresponde. Qué fuerte, ¿verdad? Estos temas, este tema, pero es necesario, fíjese, esa fue la respuesta de cómo respondió Pablo ante las circunstancias difíciles. En un mundo helenístico, en donde había situaciones de superioridad, en donde había características y excesos a la comida, a estas situaciones sexuales y al uso de las palabras. Pero Pablo las confrontó y les habló de que hay un fundamento en Cristo Jesús. Y no se acobardó. ¿Tenía situación difícil? Sí, porque estaba siendo acusado, pero él supo responder con la palabra ante las circunstancias difíciles, y él supo predicar. Entonces vimos así la primera evidencia que refleja la templanza en la vida, que es cómo respondemos ante las situaciones difíciles. Pero también hay otra característica que va a reflejar esa templanza en mi vida, y son las emociones no controladas en mi vida. ¿Qué está pasando ahí? Cuando yo no respondo como debe de ser, según la palabra, no estoy teniendo esas emociones controladas por el Espíritu Santo. Mi carácter debiera de ser mesurado y debiera de ser adecuado. Estas son parte de las características de la templanza.
Ya hemos leído 2 de Pedro 1, 5, 8, que es necesario, dice Pedro, que poniendo toda diligencia. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es actuar en el momento oportuno, en el momento que es necesario. Y viene todo esto, o sea, viene cuando hay fe, dice, añadida vuestra fe. Y esta añadid significa os será otorgada. Va a venir como resultado. Y muchos comentarios nos llevan a decir que no imaginan el fruto del Espíritu con un solo elemento, sino que un elemento nos va a conllevar a otro y otro y otro hasta llegar al fruto completo del Espíritu Santo. Así como lo vemos aquí, que también Pedro hace referencia, es necesario que a nuestra fe tenga virtud, y a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y así se sigue a esto. Y nos dice que no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo voy a lograr esto? Pues es necesario que tengamos esa sabiduría aplicada, hermano. ¿Y cómo es eso? Lo mismo que retomamos a un inicio. Cuando escucho la palabra, tengo que practicarla. Y esto es sabiduría. Cuando practicamos la palabra en nuestra vida, nos volvemos sabios. Es decir, si nos hablan acerca de la mentira y nos dicen que la mentira es mala, ¿qué tenemos que practicar? La verdad. Si nos dicen que es necesario que leamos diariamente la palabra para que nuestra vida sea fortalecida, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra. Si hemos mandado los reportes, ahí debemos de poner atención, ¿verdad? Cada semana, que no se nos pase mandar ese reporte. Pero ¿qué cree también? O sea, vimos en este punto, es muy importante retomar que nos habla de esas emociones que deben de ser controladas, porque a veces, como nos dice Efesios 4, 14, 24, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y hasta aquí viene un contraste, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, sino en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a nuestra pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia, santidad de la verdad. ¿Ya se vio qué tan grande contraste? Nos habla de que ya no debemos de ser un niño fluctuante, sino que debe de haber un crecimiento en nosotros. Debe de haber algo diferente y que no debemos ya de ser como los otros gentiles que andan en vanidades de su mente, que están ajenos de Dios. Ahora nosotros conocemos la verdad. ¿A quién debemos de seguir? A la verdad. Entonces, esta palabra nos invita a que es necesario que sea practicada para que veamos día a día ese resultado en nosotros. Y la tercera evidencia que refleja la templanza en mi vida es que es necesario, amado hermano, que cultive mi relación con Dios. Fíjese que ayer también aprendimos muchas cosas hermosas, pero una de las cuales yo tomé y me gustó mucho es que no podemos vivir con el mínimo necesario, sino que nuestra vida necesita desbordarse en la presencia de Dios. Y a ver, amado hermano, y esto me recordaba a nosotras, ¿no? Como mujeres, cuando de repente, o incluso los trabajadores, usted dígame, ¿qué se compra con el salario mínimo ya hoy en día? Haciendo así como una lista rápidamente, ¿qué compramos, no? Si pudiéramos tener hoy en día, ¿cuánto nos gastamos día a día en el mercado? Más del salario mínimo, amado hermano. Está en 200 y fracción el salario mínimo. Y ya vas a la tienda, ¿y cuánto dejas? Simplemente a la tienda. Que el aceite, un arroz, compras 3 cosas o menos y ya se acabó ahí el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, esto me hacía recordar a mí esto. Nos frustramos y decimos, nos vamos y esto ya está bien caro, ya no me alcanzó nada. Pero aquí tenemos una situación interesante en donde dice, no podemos vivir con el mínimo necesario, ¿sí? Y esto es con Dios. O sea, no podemos estar solamente minutos en la presencia de Dios. Necesitamos un tiempo razonable para que nuestra vida sea edificada en Él. Y esto refleje una vida desbordante en la presencia de Dios. El acercarnos a Dios continuamente nos va a enamorar más de Él. Nadie puede amar a aquel que no conoce. No podemos amar o tener un afecto a alguien que no conocemos. Incluso entre nosotros mismos, amado hermano. Si no nos escuchamos, si no nos prestamos atención en las situaciones, ¿usted cree que vamos a tener ese vínculo de amor? No, vamos a ser lejanos. Y la lejanía, alguien lejano, ¿le vamos a tomar importancia? No, ¿verdad? A ver, cuando somos novios, ¿qué queremos hacer? Estar cercanos, ¿verdad? No te me vayas, aquí te quiero. Vamos a esto, vamos a salir y platícame y cuéntame y dime y cómo estás, ¿no? Porque queremos a la persona y queremos disfrutar tiempo con la persona. Cuando somos esposos debe ser lo mismo. ¿Por qué se rió? No se ría. Entonces, debe ser lo mismo. Entonces, con Dios debe ser más fuerte aún. Debemos de estar cercanos a Él, cerca de su presencia, para que no vivamos solamente con chorritos. No sé si a usted le ha pasado que cuando no hay agua y nosotros nos urge tener agua y nada más sale un chorrito y va la gota. Eso como desespera, ¿verdad? No podemos ir a cuentagotas
en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ser abundante, fluida, continua. Así como un río cuando usted va y experimenta el mar, ¿verdad? Que lo vemos y es inmenso. Nuestra relación con Dios debe de reflejar eso, que es continua, que es grande. Y esa relación, ¿qué cree? Se nota en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de accionar, en nuestra manera de, ¿qué cree? De ser con los demás. Cuando tratamos a los demás con indiferencia, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¡Qué fuerte! Muchos nos han ejemplificado que cuando nosotros tenemos una relación lineal con Dios continua, el resultado va a ser ese horizontal que es con los demás. Pues el fruto también se los especifiqué en clases, en prédicas anteriores, que hasta la línea de la paciencia hacia atrás, hacia el elemento de paciencia, hacia atrás esos elementos son una relación directa de mi comunión con Dios. Y de la paciencia en adelante va a ser un resultado hacia cómo me relaciono con las demás personas, hacia mis hermanos, ¿verdad? Entonces, necesitamos, hermano, rescatando, vivir momentos suficientes con Dios, suficientemente amplios, no solamente a cuentagotas. Usted dígame, ¿podemos vivir solamente con un traguito de agua así al día? ¿Qué le va a pasar a nuestros riñones? Van a colapsar. Nuestra vida sin Dios, con traguitos pequeños en un día o gotas, no va a resistir. Va a estar débil espiritualmente y no va a reflejar absolutamente nada del fruto del Espíritu, sino vamos a tener el contraste de la obra de la carne, totalmente. Y es necesario que reflejemos a Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Fíjase, segunda carta a Pedro 9:10 nos dice, pero el que tiene estas cosas, o sea, el que practica el pecado, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, por lo cual, hermanos, por tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Tenemos la mejor profesión, amado hermano, la mejor vocación, que es que somos hijos de Dios. Hemos elegido al Dios verdadero, pero es necesario que nos acerquemos continuamente a Él. Gloria a Dios. Fíjese, la falta del fruto en la vida del creyente puede provenir de dos factores: ceguera, que no queremos ver, y olvido. Una persona de vista muy corta es alguien que solo busca los valores materiales y terrenales y no ve las verdades espirituales y eternas. Al preocuparse solo por las cosas de esta vida, se vuelve ciega para las cosas de Dios. Necesitamos buscar a Dios con más pasión, con más entrega, con más servicio. Dios, Cristo Jesús, tiene que ser nuestra primer pasión, estar en su presencia, venir a su casa. No debemos de ir con la corriente de este mundo, amado hermano, sino que debemos de darle el lugar que le corresponde a Dios. Final. Retomamos esas tres cosas que enumeramos. Una vida que da evidencias de templanza se va a ver
en cómo responde a las situaciones difíciles. Sus emociones están controladas, está reflejando ese carácter mesurado, está reflejando el carácter de Cristo, está cultivando su relación con Dios. Y llevas esta frase que a mí me tocó el corazón mucho ayer y que también les compartí el día de hoy. No podemos vivir con el mínimo necesario. Necesitamos cada día más de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies. Amén.